En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. La Iglesia, que es madre y quiere nuestro bien espiritual, nuestra salvación, establece en sus mandamientos la obligación de asistir a la Santa Misa, al menos todos los domingos y los días de precepto a lo largo del año litúrgico. Un cuidado de la Madre Iglesia para con los fieles, para que no se alejen de aquello que es la fuente de la vida, la fuente de la gracia, que son los sacramentos y muy particularmente el santo sacrificio de la misa, con el banquete que Cristo mismo nos prepara, dándonos su cuerpo y su sangre. Pues, como él mismo declara en el Evangelio, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Lógicamente la pregunta es, ¿quién no quiere tener vida eterna? ¿Quién no quiere participar de la resurrección de la carne para vivir eternamente con Dios, feliz en el cielo, en la bienaventuranza de los ángeles y de los santos? ¿Quién está tan loco, tan desquiciado, tan perdida a su cabeza, que no quiere vivir en gracia para poder vivir y reinar con Dios para siempre después de la muerte? Pues son todos aquellos que no se acercan al sagrado banquete que Cristo nos brinda en la Eucaristía, aquellos que se resisten a confesar sus pecados, a cambiar de vida, a desterrar las malas costumbres para poder acercarse a la Sagrada Comunión. Son aquellos que ignorantes viven alejados de Dios nuestro Señor y alejados de estos medios que Él nos ha dado para nuestra santificación. Los mandamientos de la Iglesia, que para algunos pueden ser una carga casi insoportable, asistir a misa los domingos y se dicen cristianos, católicos, pero no practicantes, es el mínimo indispensable que la Iglesia, en su prudencia, en su maternidad, ha establecido para que se garantice la vida espiritual, la vida de gracia en sus fieles. Es el mínimo indispensable, no es lo máximo. Por eso hoy quería hablaros, ya que estamos predicando en estos días acerca de la jornada del cristiano y cómo en ella hemos de dar un lugar principal a la oración, os quiero hablar de la mejor de las oraciones, que no es la nuestra la que podamos hacer, sino la que el mismo Cristo nuestro Señor hace. Pues la mejor de las oraciones es la Santa Misa, donde Cristo nuestro Señor renueva su sacrificio, donde Cristo nuestro Señor se ofrece nuevamente al Padre, donde Cristo nuestro Señor intercede por la humanidad para el perdón de nuestros pecados, donde Cristo nuestro Señor, sacerdote, víctima y altar, renueva aquel sacrificio de la cruz para darnos y actualizar en nosotros la gracia de su sangre vertida para el perdón de nuestros pecados. Es tal grande el misterio que mis palabras no saben expresar la grandeza de él, ni nosotros mismos podemos comprender todo lo que ocurre tras los velos sacramentales de un poco de pan y de un poco de vino. Pero aquí está Dios y aquí está su misterio. Decía nuestro querido Padre Pío que el mundo podría subsistir sin el sol, pero no sin la Santa Misa. Es una exageración, es una hipérbole. Lógicamente el mundo no podría existir sin el sol, no habría vida. Pues más que eso, infinitamente más que eso, es el valor de la Santa Misa y el bien que reporta sobre la humanidad, sobre el mundo, sobre cada una de las almas, sobre cada uno de nosotros. Por eso, dentro de nuestra jornada como cristianos, hemos de procurar, en la medida de nuestras posibilidades y de las circunstancias, asistir a la Santa Misa diaria. Si no es posible todos los días, buscar también al menos algunos días en los que podamos asistir con piedad, con devoción, con unción, uniéndonos a las intenciones, a los frutos, a las disposiciones de este sacrificio.
para dar gracias a Dios por todos los beneficios que recibimos de su mano, para pedir a Dios nuestro Señor el perdón de nuestros pecados, para adorar su divina majestad y para pedir gracias. Estos son los 4 fines de la Santa Misa, que nosotros hemos también de apropiarnos como nuestros cada vez que asistimos a ella. Adorar a la divina majestad por Jesucristo, nuestro Señor, darle gracias por Jesucristo, nuestro Señor, pedir perdón de nuestros pecados por Jesucristo, nuestro Señor, y pedir todas aquellas gracias espirituales y materiales que necesitamos para nosotros y para los nuestros, por Jesucristo, nuestro Señor. Pues el protagonista de la misa no es ni el sacerdote, ni yo mismo que voy a encontrarme bien, a descansar, a buscar paz. El protagonista de la misa es Dios mismo, Jesucristo nuestro Señor, que renueva su sacrificio por mediación de su sacerdote para ser nuestro alimento, para ser nuestra vida, para ser nuestra propia resurrección. Dentro de nuestra jornada hemos de hacer sitio para la Santa Misa. Y fijaos que en las cosas del mundo somos mucho más espabilados, mucho más interesados. Aquello que queremos hacer, buscamos y rebuscamos la forma de poder hacerlo y encontramos momento para hacerlo. Y en cambio, inconscientes de los bienes sobrenaturales, de las gracias que podemos recibir de Dios, muchas veces no tenemos esa misma espabilación para las cosas divinas, para las cosas espirituales. Hacer tiempo para Dios y muy especialmente hacer tiempo para la Santa Misa. Incluso es un momento muy propicio para que nosotros, en medio de la acción litúrgica, mientras el sacerdote renueva el sacrificio, según el ritual de la Madre Iglesia, nosotros en nuestra oración personal, asistiendo a ella, ofrezcamos al Señor nuestras preces, nuestras peticiones, siempre pudiendo ser con una preparación y con una acción de gracias antes y después de la Santa Misa. Celebramos hoy a San Jerónimo, uno de los mayores padres de la Iglesia, entendido, traductor de la Sagrada Escritura, que llega a afirmar aquello de que quien desconoce las Escrituras desconoce a Cristo nuestro Señor. Amemos leer la palabra de Dios, principalmente el Santo Evangelio, donde tenemos las mismísimas palabras de Cristo, para conocerlo más y conociéndolo más, amarlo mejor y amándolo mejor, servirlo perfectamente. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.